Esta fotografía es una fotografía muy especial, solamente la tenemos aquí en nuestro museo y en un museo en Nueva York. Mira la tranquilidad con que él duerme, sabiendo que es el hombre más buscado. Tiene dedicatoria para Yamile con un gran abrazo de Edgar el Chino Jiménez, amigo y fotógrafo personal de Pablo Escobar. La industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Luisito Comunica, Nicky Jam. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a una nueva travesía. Amigos, hoy exploraremos uno de los lugares más impactantes de Medellín, Colombia. El barrio que lleva el nombre de Pablo Escobar, amigos. Sí, señores. Un sitio que, según nos cuentan, es profundamente singular, amigos. Un lugar donde incluso hoy hay quienes guardan respeto y memoria por la figura de Pablo Escobar. Un personaje que no necesita introducción, no señor. Quizá estamos hablando de la figura criminal conocida internacionalmente más notorio y controversial de la historia contemporánea, amigos. Este barrio fue construido por él en una época en la que intentaba ganarse el favor del pueblo como parte de su campaña para entrar en la política. Regalaba casas, construía comunidades enteras, todo para sumar adeptos, amigos. Hasta el día de hoy, en esta zona se conserva una visión particular hacia su figura. Pero antes de sumergirnos en este barrio, comenzamos en otro lugar muy distinto, el Parque Inflexión, amigos. Este parque no glorifica, sino que recuerda. Es un memorial para las víctimas de la violencia organizada en uno de los periodos más trágicos que vivió el país. Estamos hablando de los años 80 y 90, amigos. Este parque está ubicado justo donde antes se levantaba el edificio Mónaco, una de las propiedades más representativas de Pablo Escobar. Este edificio fue demolido y en su lugar se construyó este espacio de reflexión en diciembre de su respectivo año, amigos. Este parque alberga placas conmemorativas que narran las tragedias vividas, los nombres de víctimas y cronologías de atentados, amigos. Una de las instalaciones muestra cientos de puntos diminutos. Cada uno representa una vida perdida a causa de esta guerra no declarada, amigos. Se estima que solo entre finales de los 80 y principios de los 90 hubo alrededor de 1000 muertes por atentados vinculados a la violencia organizada de aquella época, amigos. En aquellos días la violencia era tal que hubo jornadas con más de 14 víctimas. Uno de los años más oscuros contabilizó más de 6000 muertes violentas solo aquí en Medellín. Imagínense, era una época donde por eliminar a un objetivo se usaban coches bombas en lugares públicos. Y eso sin importar cuántas vidas inocentes se perdían. Tremendo, ¿verdad, amigos? Una historia particularmente perturbadora es la del vuelo de Avianca que fue derribado. 120 personas perdieron la vida en ese trágico hecho. Y este acto fue tan brutal que cambió la forma en que se transportaban los líderes políticos del país, amigos. Desde ese día ya no volarían en aviones comerciales. Otro hecho que marca esta época fue la recompensa que ofreció Pablo Escobar a quienes atentaran contra la fuerza pública. Solo aquí en Medellín se estima que más de 3000 miembros de la policía fueron víctimas de estos hechos violentos. Miren, los grupos armados fingían emergencias para atraer a la policía y luego atacarlos por sorpresa. ¡Qué crueldad, amigos! Este parque, amigos, es un llamado a la memoria. Es un recordatorio de lo que no debe de repetirse. En su última placa puede leerse: a pesar del miedo de aquellos años, entre bombas y balas, continuamos encontrándonos viviendas y soñando. Amigos, ya van siendo las 7 de la noche y caminar por este parque a esta hora no es cualquier paseo, amigos. Aquí no solo se siente el viento, aquí se siente la historia. Cada árbol sembrado en este lugar tiene más memoria que muchos libros.
Esto no es solo un parque, amigos. Este es un surro del pasado que aún nos habla. Lo que más me impacta de esta historia no es solo lo que se ve, sino lo que se vivió. Colombia no solo vivió tiempos de violencia, sino tragedias que dejaron huella en toda una generación. Y así continuamos hacia el barrio Escobar. Un mural gigantesco da la bienvenida con un mensaje que dice: bienvenidos al barrio Pablo Escobar. Aquí se respira la paz. Abajo en inglés se invita a los turistas a conocer su historia. En los negocios cercanos su imagen está presente en macetas, en tiendas como El Patrón. Muchos residentes defienden este nombre, pues las casas en las que ellos viven fueron un regalo de Escobar en un momento en que buscaban meterse en la política con el proyecto Medellín sin tujurios. Cerca de 1000 viviendas fueron construidas y donadas, ya equipadas con servicios como luz, agua y drenaje. Hoy es un conjunto habitacional ordenado. Curiosamente, el nombre Barrio Escobar no aparece en los registros oficiales de la alcaldía. En su lugar se lo agrupa con otros barrios como Loreto o La Milagrosa. Pero si buscas en Google Maps, el barrio Pablo Escobar sí aparece y es reconocido por locales y visitantes por igual. Desde mi llegada, los vecinos han sido abiertos, incluso orgullosos de compartir su historia. Las casas no estaban terminadas, porque en ese momento venían con la persecución de Pablo. Muy agradecida por él, de él y doña Ermilda. Que más que yo tenía una hermanita muy pobre en el basurero y me le dio casa. Me invitan a conocer el pequeño museo, a entrar a las tiendas y escuchar sus versiones. Amigos, para ellos esta identidad tiene valor. Muchos reconocen el dolor causado, pero también agradecen la posibilidad que Pablo Escobar les dio de tener un techo digno. Muy bien, amigos, este recorrido no busca glorificar, sino de entender. Es un vistazo complejo a una realidad que marcó a Medellín y a Colombia, amigos. Es un viaje para recordar, para reflexionar y para nunca olvidar. Mientras sigo recorriendo el barrio Escobar, me encuentro con una barbería muy llamativa llamada El Patrón. Todo en su interior está ambientado con imágenes de Pablo Escobar, relatos, recortes de prensa e incluso fotografías personales, donde aparece junto a su familia en sitios como las cataratas del Iguazú. También se ven imágenes de su hijo Juan Pablo, su hermano Roberto y otras personas cercanas. En el mismo local hay souvenirs, lapiceros de plomo, camisetas, gorras. Es evidente que más allá del morbo, amigos, aquí se ha construido una especie de identidad alrededor de este personaje. Y a pesar de su historial criminal, algunos habitantes aún lo recuerdan como un benefactor por haberles dado vivienda. Más adelante llegó a un pequeño museo que se encuentra justo detrás del gran mural que da la bienvenida al barrio. Allí se encuentran algunos episodios poco conocidos de la vida de Escobar. Por ejemplo, la historia del caballo más caro de Colombia, Terremoto, que fue castrado como acto simbólico por parte de un cartel rival. También se habla de la hacienda Nápoles, donde llegó a tener animales exóticos como hipopótamos, cebras y jirafas. Estos fueron los inicios de la hacienda Nápoles. Pablo ha sido el único hombre aquí en Colombia que ha tenido los mejores animales exóticos. En las paredes hay retratos de varios de sus sicarios más cercanos, una figura en miniatura de Escobar y muchas imágenes que retratan su faceta política, familiar y sus actividades ilegales. Una de estas fotos fue clave para confirmar oficialmente que su fortuna venía del narcotráfico. Aquí aparece rodeado de cargamentos ilegales, lo que selló la versión pública sobre su actividad, amigos. También están expuestos recortes que muestran las enormes recompensas que ofrecían por su captura. Imágenes de su equipo de fútbol favorito, el Independiente Medellín. Y finalmente, también se muestra una imagen ampliamente difundida tras su fallecimiento. Según la versión oficial, fue abatido por la DEA. Incluso muestran a la gente que supuestamente disparó el tiro final. Una teoría popular en Medellín sostiene que Escobar había terminado con su propia vida
antes de ser capturado. Alegan que el ángulo de la bala que entró por su oído derecho no coincide con un disparo externo. Muy bien amigos, cierro este recorrido observando una última imagen, su funeral. Más de 10.000 personas asistieron. Para ellos, más allá del pasado violento, estas casas representan una oportunidad, un inicio, un hogar que no tenían. Y aunque el gobierno ha intentado borrar esa identidad, la memoria permanece. Amigos, y así concluye este recorrido por uno de los lugares más controversiales de Medellín. Es un barrio que surgió en medio de una época marcada por el crimen, pero donde hoy florece la vida, amigos. Un sitio que carga con el peso de un nombre, pero que también respira esperanza, esfuerzo y superación, amigos. Aquí no se glorifica la violencia, se sobrevive a ella. Aquí no se celebra el pasado oscuro, se construye un futuro distinto, porque en medio del dolor también hay memoria, amigos, y donde hay memoria aún puede haber redención. Que nunca se nos olvide, amigos, la historia no se repite si aprendemos de ella. Gracias por ver este video con tanto cariño y respeto. Si valoras el esfuerzo que hacemos para traerte estas historias reales, te invito a que sigas el canal, lo compartas y nos acompañes en este camino. Vamos a seguir explorando Medellín juntos, con más lugares hermosos, más reflexiones y más corazón. Un saludo, un abracito y un besito de parte de quien estuvo caminando por las calles que un día marcaron la historia. Nos vemos en el próximo video, amigos.